Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, que puedes permitirnos, Señor, poder entrar en este momento a este lugar, precioso Dios, donde tú quieres ministrar nuestros corazones. Yo te ruego, Padre, que este día sea un día especial, donde nuestros oídos se abran y tomen entendimiento y capten tu palabra, Señor, y pueda, mi Dios, nuestro corazón asimilarlo. Y de esa manera, Señor, nuestros sentidos espirituales puedan despertarse, puedan ejercitarse, Señor, y podamos conocer entre el bien y el mal. Padre, en el nombre de Jesús, toma lugar, porque solo a ti te corresponde la gloria, la honra, y que esta mañana, este día, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Que depositemos nuestros corazones en ti, Señor, y que tú puedas moldear nuestro corazón a tu misma imagen y semejanza, por medio de tu palabra divina. Padre, si estamos acongojados, tristes, abatidos, que este momento sea un momento de refrigerio, donde tu palabra, Señor, haga abrir nuestros sentidos, y podamos, Señor, verdaderamente ver del otro lado, Señor, de lo que tú quieres que veamos. ¿Quién eres tú? Precioso Rey, me deposito en tus manos y te pido que unjas mi vida completamente, de los pies a la cabeza, y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya ungida, Señor. Padre, te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta hermosa hora yo quiero hablar de un varón, de un joven llamado Jonatán. Ha impactado mi corazón en estos días. La vida de este joven, ustedes saben que era hijo de Saúl, era el príncipe heredero, o sea, aquel que tenía que heredar el reinado cuando Saúl ya no estuviera. Su padre era muy diferente a él. Su padre no se alineó a lo que Dios le dijo que hiciera, mas sin embargo, él no. Jonatán llegó a conocer verdaderamente que el que hablaba era Dios mismo, aquel que había hecho todas las cosas, y que él podía confiar plenamente en él. Y dice allí en Samuel, en su capítulo 18, y su versículo 1 dice: aconteció cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, David había hablado con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras cosas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán dice que ligó su vida a David. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente Dios nos ha estado hablando de que Dios se posesione completamente en nuestras vidas, que liguemos nuestra vida a Él, como lo hizo Jonatán con David? Había un propósito en todo esto de parte del Señor. Y dice, y Jonatán quedó ligado con la de David, su alma quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Qué tanto amamos nosotros a Dios como a nosotros mismos? Hemos ligado nuestra alma a Dios. Y dice, e hicieron pacto Jonatán y David en el 3 del 18, porque él le amaba como a sí mismo. O sea que hubo un pacto entre ellos. Jesús quiere que hagamos un pacto entre Él y nosotros, donde verdaderamente nuestro ser, nuestra alma, le corresponda totalmente a Él. Porque ¿de qué se despojó Jonatán? Dice que le entregó a David. Se quitó el manto. El manto es símbolo de autoridad, o sea que se quitó la autoridad. Él reconocía que el que iba a ser rey no era él por ser príncipe heredero, sino que Dios le había dado ya ese
ese privilegio a David y dice que él se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Se lo entregó todo. O sea que se despojó de todo. Jonatán no peleó lo que le correspondía a él, porque él conocía los propósitos de Dios. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, que no peleemos ni discutamos. Si estamos ligados a Dios, entonces conocemos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Pero si nosotros estamos discutiendo opuestos, es porque aún el Espíritu de Dios no está encarnado en nuestro corazón. Aún no le hemos entregado nuestra alma, no hemos ligado nuestra alma a Él. Y yo le digo en esta hora que podamos nosotros en esta mañana poder pedirle al Espíritu Santo que tome lugar en todo nuestro ser. Dice Hebreos capítulo 5 que nosotros debiéramos de ser ya, ¿qué dice? Deberíamos de madurar, que no deberíamos nosotros de todavía estar tomando la lechita, porque el que se ha desarrollado en Dios y ha ligado su corazón a Él, ya es una persona madura y puede discernir, dice, porque sus sentidos espirituales están despiertos y va a poder discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué les digo esto? Jonatán discernió, tuvo discernimiento que a quien le correspondía el trono era a David, a pesar de que él era hijo del rey. Él se despojó. Él no tomó y dijo, no, yo voy a pelear mi puesto. Y si nos vamos ahí atrasito, en el 14 nos habla mucho de la vida de Jonatán, que habían ido a la guerra con los filisteos, porque en ese tiempo Jerusalén o el pueblo de Israel peleaba, su enemigo eran los filisteos. Pero dice que habían hecho dos equipos, podríamos decir. Saúl, su padre, estaba en un lado y él estaba en otro lado. Y miren la fe de este joven. Y dice en el 14:6, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y le dijo el plan que tenía Jonatán. Y dice que Jonatán en su fe dijo, seamos pocos o seamos muchos, el Señor se puede manifestar. O sea que este joven conocía a su Señor, que el que peleaba las batallas era su Señor. Pero aconteció algo, y lo vamos a leer ahí en el 14:26, y dice, en Primera de Samuel, estamos en Primera de Samuel, y dice, entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Jonatán no escuchó lo que había declarado el rey, que no debían de comer, sino que los envió a ayunar.
y les dijo que no comerían hasta que no ganaran la batalla. Pero ¿qué sucedía con este pueblo, con estas personas que estaban allí, que iban a pelear contra los filisteos? Dice que desfallecían. Había un desfallecimiento en ellos y aún así Saúl los obliga a ayunar. Jonatán dice que insensatamente había actuado su padre, porque había turbado el corazón del pueblo, porque cuando Jonatán pasó, él y su paje, y se turbaron los filisteos, dice que aquellos israelitas que se habían ido para el lado de ellos, cuando vieron esto, que Jonatán estaba ganando, se unieron a él y empezaron a unirse los israelitas que habían huido y que no querían enfrentarse a los filisteos, porque Jehová estaba con Jonatán. Las batallas se pelean en el Señor, cuando hay discernimiento en nuestro corazón. Y Dios hizo que Jonatán no escuchara lo que su padre había dicho, de que no comieran nada, pero tuvo discernimiento Saúl al decirle a su pueblo que ayunaran ese día para pelear esa batalla. Tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que andar en Él para que podamos saber en qué momento debemos ayunar, porque no es todo el tiempo. Y me gusta porque al hablar de ayuno, dice, ayuno es abstenerse de alimento. Frecuentemente el ayuno se hace para humillarse ante Dios, para que nos podamos humillar ante Dios. Y esto lo dice Esdras en el capítulo 8 y su versículo 21, que el pueblo hizo ayuno para humillar su ser ante Dios. Dice, el efecto que debería de tener el ayuno debería de ser en nuestra alma. ¿Qué le entregó Jonatán a David? Dice que ligó su alma y se hizo uno con él. Cuando nosotros hacemos un ayuno, ¿es para qué? Para que nuestro ser, nuestra alma, pueda estar presente con Dios, y no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. El ayuno puede convertirse en un ritual externo y meramente ceremonial, porque a todo le decimos, ayune por esto, ayune por aquello, y a veces la gente está desfalleciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios o los hijos de Dios no saben discernir entre el momento de hacer un ayuno y el momento en que deben de comer. Yo me recuerdo que en tiempo atrás hicimos un ayuno con la pastora a la congregación que yo estaba asistiendo. Decidimos ayunar y dijimos, vamos a ayunar por un mes, no completo, eran de mediodía los ayunos hasta la 1, y íbamos a la iglesia y ahí estábamos orando. Pero lo haríamos en el discernimiento de Dios. ¿Querría Dios que estuviéramos ayunando en ese tiempo? Porque me recuerdo que en algunas mañanas me decía la sierva, ay, hermana Vilma, ¿sabe que ahorita que estaba orando yo veía pasar un pedazo de pollo? Allá en nuestro país es muy conocido el pollo campero, y me decía, ay, miraba ese pollo campero que me daba deseos de comer. ¿Será que estábamos haciendo un verdadero ayuno o estábamos haciendo un ayuno ceremonial? ¿O habíamos convertido el ayuno en un ritual externo? Porque la palabra de Dios dice en Isaías 58, porque el pueblo de Dios ayunó. Ahí cuando nosotros leemos Isaías 58, dice que Israel se metió a ayuno, pero ellos querían una respuesta. Y realmente Dios le dice, este no es el ayuno que yo escogí. Y dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día
y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El ayuno en sí, como dice aquí, el pueblo de Dios no estaba cumpliendo los requisitos, porque uno de los requisitos del ayuno es que en nuestro corazón haya humildad. El ayuno tiene que haber oración, comunión con Dios. Tiene que haber obediencia, pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces dice que el ayuno es más efectivo en días cuando tenemos suficiente tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Pero nosotros lo estamos haciendo por rituales externos. Porque, como dicen en la iglesia, vamos a ayunar. Vamos, cada principio de año muchos se meten en ayuno y no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero tenemos que saber la forma adecuada del ayuno, porque aquí el pueblo de Dios dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea que el pueblo de Israel había desobedecido, no estaba caminando en los estatutos de Dios. Entonces, uno, tiene que haber humildad en mi corazón, pero si el Espíritu Santo no está en mí, el ego que está en mí me va a llevar a la rebeldía. ¿Y qué había en Saúl? Había ego. Y eso lo hacía ser rebelde, porque se le había dicho que hiciera tales cosas y él hizo lo que él pensó que debía hacer y no obedeció. Había desobediencia, había altivez en su corazón, orgullo, no había humildad, no era humilde y él creyó que al poner en ayuno a su ejército iban a ganar la batalla, pero no era tiempo porque el ejército desfallecía, porque más era un corazón arrogante. Entonces aquí dice, primero, humildad. Segundo, obediencia. Comunicarnos con Dios en oración y que en nuestro corazón haya arrepentimiento y le digamos, Señor, me arrepiento porque no he caminado como tú quieres que camine, pero te rindo mi ser. El momento apropiado es cuando usted pueda estar en casa y pueda estar orando y meditando en la palabra. Porque muchos decimos, sí, me pongo de acuerdo a ayunar, pero nos vamos a nuestro trabajo y estamos en nuestro trabajo, estamos atendiendo lo que es nuestro trabajo, pero en lo absoluto tenemos una relación con Dios. El ayuno tiene que ser estar en oración, rendir nuestra alma a Dios ese día y estar en su palabra, porque en medio de su palabra Él va a revelar a nuestros ojos lo que Él anhela que nosotros hagamos. ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán sabía que no era tiempo de ayunar y comió del panal, no porque él se haya revelado a su padre. Él no escuchó cuando su padre lo dijo, pero él comió del panal y sus ojos, dice que fueron, ¿qué? Ahí dice él. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué dice Ezequiel 3:3? ¿Cuál es la miel que Dios quiere que nosotros comamos en el tiempo de oración? Como les digo, no es simplemente aguantar hambre. Ok, estoy ayunando, no estoy comiendo, pero estoy en mi trabajo, estoy en otras cosas, pero en lo que menos estoy es en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que va a quitar el velo de mis ojos
y los va a aclarar y me va a dar una visión mejor. Dice Ezequiel 3:3. Leamos desde el 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Esa es la palabra de Dios. Para Ezequiel fue la palabra dulce como la miel. ¿Qué nos revela? O sea que lo de Jonatán fue algo, no era espiritual, sino que fue humanamente que él comió y sus ojos se aclararon, pero nosotros para poder ayunar tenemos que tener ese tiempo de escudriñar su palabra, comer ese rollo, que sea el que nos dé la fuerza, porque la miel refuerza, la miel da energía. Entonces la palabra de Dios va a traer eso a nuestras vidas y va a ser quitado el velo que llevamos en nosotros y vamos a poder ¿qué? Actuar correctamente. No es un ayuno por querer hacerlo, porque a todo le llamamos ayuno, pero sin discernimiento. Entonces dice más adelante ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. O sea, Saúl lo hizo insensatamente porque lo hizo bajo su orgullo y bajo la desobediencia que había en él y sin arrepentimiento. Entonces turbó al pueblo y dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. ¿Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel? ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hubieran tenido mayor victoria. Pero no hubo discernimiento. Tenemos que ligar nuestro corazón a Dios, como lo hizo Jonatán con David, y despojarnos de nosotros mismos y darle lugar a Él para que la victoria sea de Él y no de nosotros. Y dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas, becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Mire hasta dónde los llevó Saúl. A degollar el desfallecimiento, el estar muy cansados, hizo que ellos cometieran prevaricación contra Dios porque no se les daba a ellos comer la carne con la sangre, pero el hambre los saturó a ellos y cometieron más pecado. Y dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidle que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron. O sea que, aparte de que no pudieron obtener completa victoria, cometieron pecado delante de Dios por no tener discernimiento. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, necesitamos nosotros entender la palabra de Dios. Nosotros queremos caminar como hijos de Dios, pero no tomamos tiempo para comer esta miel que nos da visión, como a Jonatán. Jonatán sabio, prudente, esforzado, un valiente guerrero. Y era tan solo un joven. Hoy Dios quiere que usted y yo aprendamos de esta lección a que no, como dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento,
Se nos hace fácil simplemente escuchar, pero no escudriñar. Seamos como los de Berea. Siempre pongo el ejemplo de Berea. Solícitos. Eran prontos, o sea que ellos ponían atención a la palabra que les daba Pablo. Pero iban a sus casas y tomaban la palabra y empezaban ¿a qué? A escudriñar para saber si de verdad lo que habían dicho era cierto. Eso se llama sabiduría, prudencia, ser sensatos. En este tiempo vendrán muchos engañadores que querrán cambiar nuestra actitud. Y usted puede decir, qué bonita palabra, pero usted tiene que ir y escudriñarla para poder tener el discernimiento y la revelación de Dios. Hoy muchos están trayendo una palabra bonita, adornada nomás, pero que está haciendo de que desfallezcamos, de que nos debilitemos porque no estamos haciendo lo correcto como hizo Jonatán. Que Dios nos ayude y que Jonatán sea un ejemplo para nosotros de fe, de sabiduría, de discernimiento y de ligarnos a Dios y hacernos uno con Él y despojarnos totalmente de quiénes somos nosotros y que el único Rey es Él entronado en nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, gracias por la luz de tu palabra. Te pido que esa luz alumbre todo nuestro ser y que no seamos religiosos simplemente, sino que actuemos conforme, Señor, a tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, gracias te damos porque eres bueno y porque siempre hablas a nuestro corazón. Seas honrado y glorificado ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.